Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Es para mí un privilegio volver a estar con ustedes, compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de nuestra confianza, de nuestra esperanza, de nuestra paz. Y en estos días en que hemos estado hablando de la oración, en estos días jueves, hemos estado hablando del Padre Nuestro, vamos a volver a Él y vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a concentrarnos en una sola frase que es muy relevante a lo que estamos viviendo hoy bajo la adversidad de esta pandemia. Una de las preguntas que muchos se hacen es: ¿de dónde vendrá mi trabajo? ¿De dónde vendrá mi provisión? ¿Qué sucederá con mi vivienda? Y en medio de todos esos temores y ansiedades que se suscitan en nuestros corazones, la palabra de Dios viene a nosotros y nos recuerda quién es nuestro proveedor. Así que te invito a abrir el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, el verso 9 hasta el 11, pero va a ser el verso 11 donde nos vamos a concentrar. Hablamos de la oración, el Padre Nuestro, como una casa. Cuando tú entras a cada una de estas frases es como si entraras a un cuarto. Cuando llegaste al primero, el Padre Nuestro que está en los cielos abrió la puerta, te extendió sus brazos, te dio un abrazo de bienvenida y te ministró su amor por ti. Cuánto Él se deleita en ti. Luego vimos que llegamos al segundo cuarto, el cuarto de sus nombres, los nombres maravillosos de Dios, que son ventanas de revelación que dejan entrar la luz en cuanto a todo lo que Dios es para nosotros, y nos concentramos específicamente en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey Jesús. Luego, por supuesto, hablamos de lo que significaba el reino de Dios la semana pasada. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos el reino sobre nuestros hogares, nuestras familias, nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestra iglesia? Y vimos que cuando uno ora el reino, Dios envía su poder, su amor y su paz a nuestras vidas. Pero hoy llegamos a esa frase del Padre Nuestro que vamos a leer en un momento y que tiene que ver con nuestra provisión diaria. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Jesús, hablando a sus discípulos en el verso 9 del capítulo 6, dijo: nosotros, pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí está la clave: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si tú estás preocupado por el pan de mañana, ¿de dónde vendrá nuestra provisión? Este mensaje es para ti. Abre tu corazón, abre tus pensamientos, pídele al Señor que te dé sus pensamientos. Sus caminos son más elevados que los nuestros. Que el Señor te dé la fe y la seguridad de poder confiar en que Él conoce exactamente tu necesidad y ha prometido proveerla. Vamos a orar. Padre, tú eres el Dios que provee, tú eres el buen pastor. Nada nos faltará. Pero Señor, a veces aún sabiendo esto, luchamos. La ansiedad entra a nuestras vidas, a veces por debajo de nuestras puertas. A veces el temor, Señor, penetra como si fuera una brisa, un humo. Y nosotros luchamos por creer. Oh Señor amado, permite que en este día tú nos des una palabra afirmadora, una palabra consoladora, una palabra envigorizante para nosotros poner nuestra fe en ti, porque tú sigues siendo el mismo, porque tu promesa es inquebrantable, porque tu pacto es eterno, porque tú eres un Dios que cumples todo cuanto dices que harás. Así que Padre, háblanos en esta preciosa mañana, tarde o noche cuando escuchemos el mensaje, y llévate la gloria, amado Jesús, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el poder. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Hace unos años atrás, en mi familia teníamos niños pequeños, ya son adultos, pero en aquel tiempo nuestro automóvil, nuestro coche se había fundido. Nos había dado unos largos años de servicio, pero había llegado al final y costaba más repararlo que comprar otro coche, otro auto. Así que nos lanzamos en fe a un lugar donde venden autos y fui con mi familia y estábamos allá. Mi esposa ya le había convencido para pensar en un minivan, algo un poquito más grande porque los niños iban a necesitar el espacio. Así que fuimos por fe y tuvimos un encuentro con un vendedor. Yo le voy a llamar Benny. Y Benny se acercó a nosotros y empezamos a conversar poco tiempo. En poco tiempo supo que yo era pastor. Me había preguntado qué hacía. Hablamos de esto, de lo otro. Y él me dijo, después de un rato, yo lo veía como que pensaba y cambiaba el tema y como que algo estaba en su cabeza, algo a punto de decir, pero como que no lo hacía. Hasta que finalmente, mientras más hablábamos y más nos conocíamos, finalmente él se aventuró y me dijo, mire, pastor, no importa si no compre el auto de mí, pero me permite compartirle este testimonio para que usted vea que Dios es real. Quizás lo pueda usar en uno de sus mensajes. Bueno, hoy quizás se cumple esa palabra. Benny me dijo que él estaba pasando por un momento difícil. Había perdido trabajo, en lo que consiguió este trabajo le había tomado tiempo, se había retrasado en sus mensualidades de renta del lugar donde vivía, de su residencia, y había recibido en unos días anteriores una nota de evicción. Una nota de evicción quiere decir, tienes tanto tiempo para salir de aquí. Y si no, viene la policía, acá le llaman el marshal, y vienen y se lo sacan de la casa. Y él estaba angustiado, salió ese día del trabajo, se llevó la nota que habían dejado para que su familia no la viese, y estaba angustiado, no sabía qué hacer. Él había conocido a Cristo en su juventud, pero se había apartado, pero ahora estaba desesperado. Y él empezó a decirle, en un momento de desesperación se metió al baño y le dijo, Señor, ayúdame. Salió de allí y el gerente general de los vendedores los reunió a todos y le dijo, miren, acabamos de recibir un incentivo de fábrica para la venta de autos. Si usted vende 2 autos, le vamos a dar un bono extra. Y le dio la cantidad de dinero de lo que representaba el bono. Cuando él dijo, Señor, si yo vendo 2 autos hoy, puedo ponerme al día con la renta de la casa. Ayúdame, Señor. Y entonces dice que él volvió al baño y empezó a orar y a orar de rodillas, pidiéndole, Señor, que no entre nadie. Yo quiero estar solo aquí. Y de pronto su corazón se quebrantó, pero de pronto sintió la paz del Señor, como que el Señor le decía, no te preocupes, Benny, te voy a bendecir. Así que Benny estaba tan contento.
Y Benny dijo, hoy voy a vender 2 autos, dijo con toda seguridad, tratando de proyectar seguridad y confianza. El caso fue que él trató, venían clientes, él trataba y totalmente no había oportunidad de hacer ninguna venta. El día se fue desgastando cada hora, deshojándose. Para cortarte la historia, llegó a las 6 de la tarde, ya era prácticamente hora de irse y él todavía estaba ahí. Le dijo al jefe, ¿me deja quedarme un tiempo más en mi tiempo para ver si aparece alguien más? Así se quedó hasta que finalmente cerca de las 9 de la noche el gerente había enviado ya todos los empleados a la casa y le dijo, Benny, ya no hay más, vete y cierra los portones, es hora de irnos. Y cuando él salió a cerrar los portones, notó que allí venía acelerado un señor mayor de edad y le dijo, ya están cerrando. Oh no, yo tengo la urgencia de comprar un auto. Y entonces le dijo, bueno, es que ya, pues, no, mañana no puedo. Y entonces él dijo, pues está bien, déjeme ver si mi jefe está dispuesto a quedarse un tiempito más. Le explicó al jefe la situación. El jefe dijo, está bien, tengo un papeleo que hacer, no te preocupes. Y él empezó, le mostró un auto nuevo del año. Y el señor le dijo, mira, me encanta, lo voy a comprar. Y él, increíblemente, Benny me dice, pastor, yo me llené de alegría y dije, por lo menos uno de 2. Pero de pronto el Señor se puso a pensar y dijo, ¿sabe qué? Dame otro igualito para la esposa. E increíblemente, de la noche a la mañana, ese hombre vendió esos 2 autos. Él no podía creerlo. Cómo Dios había contestado su oración, aunque fuese a la 11ª hora. Y él me decía, pastor, ese día yo llegué a mi casa, doblé mis rodillas y le dije a mi esposa lo que había pasado. Y le dije, mujer, empezando este domingo, vamos a volver a la iglesia y no vamos a volver a faltar. Él me decía, pastor, se emocionaba mientras me lo contaba. Me decía, pastor, desde ese día yo estaba perseverando con el Señor. Bueno, no sé si fue ya porque el testimonio me convenció, porque me dio un buen precio, pero compramos el carro allí, el coche, la pequeña minivan. Pero sabes, Dios ha prometido ser el proveedor de sus hijos. El Señor Jesucristo en la oración modelo incluyó este detalle, la manera en que el Señor Jesucristo lo frasea con una sublime sabiduría. Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En otras palabras, mira lo que él está diciendo, el pan nuestro que todavía no tenemos, pero que tú sabes que necesitamos, que tú sabes que es una necesidad premiante tener pan en la mesa, ese pan que ya es nuestro porque tú no lo vas a dar, porque tú estás consciente de nuestra necesidad, ese pan, dánoslo hoy, porque este es el momento cuando lo necesitamos. Él no dice, dame el pan de ayer o dame el pan de mañana, danos el pan de hoy, convencido de que el Señor lo va a dar. La palabra pan es una palabra código. No, es una palabra que reúne toda una serie de diferentes cosas que no es solamente literalmente el pan que tú te comes. Ahí Jesús está usando la palabra pan como un código de provisión de lo necesario. Así que si tú necesitas techo, eso está incluido ahí. Si tú necesitas comida, nutrición, alimento, eso está incluido ahí. Si tú necesitas salud, eso está incluido ahí, porque el pan representa la nutrición que Dios te da para suplir las necesidades de tu cuerpo. Y tú sabes que los científicos y los doctores y los especialistas de nutrición nos dicen que nosotros somos lo que comemos. Que una dieta saludable trae vida y vitalidad a nuestro organismo, y si que comemos lo que no debemos comer, pues eso también va a tener un efecto negativo. Entonces, cuando Jesús dice el pan nuestro de cada día, Jesús está incluyendo también nuestra salud. Así que es una palabra que lo representa todo. Es una palabra que simboliza todas nuestras necesidades materiales y físicas. Así que nosotros podemos decir que Cristo nos está diciendo, nuestro Padre Celestial es nuestro proveedor. De hecho, la Biblia dice que eso es así, porque Dios es dueño de todo lo que existe. Todo lo que está creado, Dios lo ha hecho. En el Salmo 24:1, mira lo que dice la palabra de Dios.
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Nota que dice que Dios es dueño, propietario de todo lo que existe, de toda la creación. Dice, de él es la tierra y toda su plenitud. Siendo dueño de todo, Dios promete ser nuestro proveedor. Hay una serie de pasajes que yo quisiera leerte, porque nada como la palabra de Dios para infundir fe en momentos en que estamos claudicando y tambaleándonos por creer la verdad de que Dios es nuestro creador. En estos días de pandemia, donde todavía los gobiernos de las ciudades y los estados están batallando por decidir cuándo es el momento de abrir o no abrir, aun cuando todavía personas que son dueños de pequeños negocios ansiosamente esperan cuándo es la hora de ellos poder abrir sus negocios para tratar de recuperarse y en algunos casos de salvar sus negocios de una ruina total. En días donde hay muchas personas que se preguntan de dónde vendrá mi trabajo. Si perdí mi trabajo, lo tendré otra vez, conseguiré un nuevo trabajo. En días donde la gente se dice, y ahora, Señor, ¿de dónde vendrá mi provisión? ¿Con qué voy a pagar la renta? ¿Con qué voy a comprar el alimento? En medio de toda esa incertidumbre, como un rayo de luz en medio de la oscuridad, la palabra de Dios te dice, Dios dice, soy tu proveedor. Y mira lo que dice en el Salmo 23:1, tú lo conoces. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada no da lugar a excepción. Cuando Dios dice nada, es nada. Nada me faltará, decía el salmista, por razón de que Jehová era su pastor. En el Salmo 34:11 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. En el Salmo 107, verso 9 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y él llena de bien el alma hambrienta. Nota que Dios dice, Dios es misericordioso y él satisface la necesidad que nosotros tenemos de hambre, de sed. Santiago, capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto, todos buenos regalos, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que necesitamos, toda buena dádiva, todo don perfecto, el Señor lo da. ¿Y a quién se lo da? ¿Quién es Él? Nota que dice el Padre de las luces. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el Padre de las luces. Bueno, teológicamente hablando, Jesucristo le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. En la iglesia primitiva el concepto era de que los hijos de la luz éramos luces. Brillábamos en medio de la oscuridad. El que a Dios se le llame el Padre de las luces es, por decir así, Él es el Padre de los creyentes, el Padre de sus hijos espirituales. Nosotros brillamos para Él, Él es nuestro Padre, de Él recibimos la luz. Él es el sol, nosotros somos lunas que reflejamos su luz. Él es nuestro Padre y Él es también nuestro proveedor. ¿O qué de las palabras de Jesús en Lucas 12:24? Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan o cosechan, que ni tienen despensa o neveras, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? En otras palabras, Dios sabe tu necesidad. Él está consciente, si Él le provee a las aves, que no se preocupan por almacenar o cosechar o sembrar sus alimentos, pero nunca les falta. ¿Cuánto más, dice Dios, ustedes? Tú vales más que muchas aves. Y finalmente, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En otras palabras, hijo o hija de Dios, no temas, no desmayes. Tu Dios es tu proveedor, Él es mi proveedor. Cuando hay carencia podemos clamarle a Él. De hecho, eso es lo que la Biblia nos dice.
Si tenemos necesidad, clama a Dios. Recuérdale quién eres. Clama sus promesas y verás que Él te contestará. Jesús, hablando en el contexto de la oración y en el contexto de la necesidad, en Mateo 7, 7 y 8, Él dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Es una garantía de parte de Dios. Él tiene un compromiso inquebrantable con proveer para nosotros. Por eso Pablo nos insta en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, salvaguardará vuestras mentes y corazones y pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido infaliblemente que nos proveerá. Si eso es verdad y tú lo das por cierto y lo declaras con fe, ¿cuál entonces debe ser nuestra actitud? Te quiero dar 3 cortas palabras que comienzan con la letra G, que reflejan lo que debe haber en nuestros corazones. Lo primero, debe haber gratitud. Número 1, gratitud. Si Dios es nuestro proveedor, podemos darle gracias aunque todavía no lo tengamos. Si Dios nos ha prometido proveer para nosotros, podemos decir gracias, Señor. Uno de los grandes hombres de Dios del pasado, del siglo XIX, fue un emigrante alemán a Inglaterra llamado Jorge Müller. Jorge Müller era un hombre de Dios, pero Dios puso en su corazón levantar un ministerio para ministrar a los niños callejeros. Y él creó varios orfanatos. Pero Jorge Müller lo hacía todo confiando en Dios, por fe. Él decía, todas las necesidades que tenga se las traigo al Señor, Él será mi proveedor. Y mira lo que sucede. Jorge Müller educó a más de 10,000 niños callejeros en lo largo de su vida y ministerio. Y en momentos de carencia él oraba a Dios y Dios le proveía de manera milagrosa. Los testimonios son abundantes. Él dejó un diario que cuando nosotros lo leemos, el diario de George Müller, ahí vemos cómo Dios obraba milagrosamente. En ocasiones él reunía a los niños en el comedor para el desayuno y no tenían que darle. Y las hermanas que apoyaban el ministerio y ayudaban, le decían, hermano Müller, no hay nada. Y él decía, no, viene en camino. Como que no hay nada, Dios es fiel. Y él empezaba a orar y de pronto aparecía un panadero y decía, mire, traigo todos estos panes para los niños. Después venía un lechero, mire, Dios puso en mi corazón traerle leche a los niños. Después venía el carnicero. Al fin y al cabo, ellos nunca carecieron de nada porque Dios proveía todo. Él fue un hombre que vivió por fe. Uno de sus discípulos fue un joven que llegó a ser misionero. Su nombre era Hudson Taylor, uno de los grandes hombres de Dios. Y él aprendió de Müller a vivir por fe. Y cuando él se fue a China de misionero, él también desarrolló un ministerio de fe. Y cada vez que necesitaba algo, él lo clamaba a Dios y Dios le enviaba obreros para la cosecha, materiales, recursos. Dios le hizo provisión de todo. Hudson Taylor, de hecho, creó un ministerio tan impactante, misionero en China, que la iglesia china hoy clandestina, con más de 150 de millones de creyentes, pueden trazar sus raíces a la obra que Hudson Taylor hizo allí en África, porque él estaba convencido de que para todo lo que Dios le había dado a hacer, él sería su proveedor. Así que, si eso es cierto, podemos darle gracias a Dios aun cuando todavía no ha llegado lo que esperamos. Nada agrada más a Dios que sus hijos digan, Señor, yo confío en ti, yo te creo a ti, yo sé que cuando venga la hora necesaria, tú vas a proveer, tú eres mi proveedor, tú no me dejarás en vergüenza. Y tú verás cómo Dios te contestará. Gratitud. Lo segundo es generosidad. Es interesante que Dios nos dice que cuando nosotros somos generosos con otros, Dios recompensa o bendice nuestra generosidad. Uno de los grandes secretos de la sanidad, me decía en una ocasión mi mentor, Carmelo Terranova,
Una de las cosas que Dios le había mostrado era que aquellos que a veces oraban y parecían que no se sanaba, Él les había dicho, pongan a Dios a prueba, empiecen a orar por la sanidad de otros. Y cuando ellos empezaban a orar por las sanidades de otros, Dios trabajaba en sus corazones. Y cuando ellos abrían los ojos, Dios también les había sanado. La generosidad, hay una conexión inquebrantable, inexorable entre nuestra provisión y nuestra generosidad. Jesús, la palabra de Dios lo pone de esta manera. Dice en Proverbios 19:17, el que se compadece del pobre, presta al Señor, y lo que ha dado, Él se lo volverá a pagar. Nota lo que dice Proverbios 3:9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto o de vino nuevo. En otras palabras, cuando nosotros somos generosos e invertimos en la obra de Dios, ayudamos a otros, Dios recompensa nuestra generosidad y nos multiplica nuestras bendiciones. Probadme en esto, dice el Señor en varias ocasiones, para que nosotros veamos cuán generoso es Dios con los que reflejan la virtud de la generosidad. Cuando tú cultivas una vida de acción de gracias y una vida de generosidad, es increíble lo que Dios hace por ti. Te cuento este testimonio. Su nombre es John Kralik. John Kralik escribió un libro sobre la generosidad, la acción de gracias. Fue su testimonio personal. Él era un abogado que estaba atravesando por el peor año de su vida. Su esposa le había pedido divorcio, sus hijos le habían quitado el habla, no le hablaban. Su negocio, su firma de abogados estaba yendo abajo. Tenía deudores que no le pagaban, tenía casos que habían perdido, no aparecían clientes. De pronto todo aquel castillo de naipes que él había edificado se estaba cayendo. Una casa de tarjetas de naipes se estaba cayendo, desplomando, colapsando, y él estaba desesperado. Él había conocido a Cristo en su niñez, pero se había apartado, y ahora de pronto sentía que estaba acorralado, sin propósito. Su esposa le había pedido que se fuera de la casa, así que estaba viviendo en un cuartito, estaba pasando por momentos bien difíciles y estaba avinagrado, lleno de amargura y de resentimiento. Estaba desesperado. En ese año más oscuro de su vida, cuando todo lo que tocaba parecía convertirse y dañarse de maneras que él no podía imaginar, él recibió la llamada de un viejo amigo que había estudiado con él en la universidad 30 años antes. Y de la noche a la mañana este hombre le llama y le dice, oye, estaba pensando qué estaba pasando contigo. Y lo que él no le dijo en ese momento es que él era cristiano y que Dios había puesto en su corazón que lo buscara a través de las páginas sociales y tratara de conectarse con él, que él lo necesitaba. Pero cuando él le contestó y él supo quién era, un viejo amigo, inmediatamente él descargó toda la amargura que llevaba por dentro. Le dijo todo lo mal que estaba, cómo todo le iba mal, lo amargado que estaba, lo desesperado que estaba. Finalmente fue como si una represa se abriera y él sacó de su corazón todas aquellas aguas negras que llevaba por dentro. Su amigo con mucha sabiduría le dijo, oye, mira, esto es mucho para una sola conversación telefónica. Yo voy a estar de visita en tu ciudad. ¿Por qué no salimos a almorzar? Y salieron a almorzar. Y empezaron a hablar y él le dio consejo. Le habló de Cristo, de la necesidad de volver al Señor. Y entonces él lo escuchó, estaba tan desesperado. Él había anteriormente con anticipación programado una salida con su esposa para irse por unos días a un parque naturalista donde él iba a pasar ciertos días en el bosque allá entre la naturaleza. Su esposa ya le había dicho que no iba, entonces él dijo, voy a irme solo, ya está pago, no lo voy a perder. Y cuando él se fue allá en la naturaleza, allá viendo amaneceres y atardeceres, de pronto él sintió que el Señor se acercó a él. Y en un día en específico, él finalmente no había orado en tanto tiempo, pero finalmente destapó su corazón y le abrió todo su corazón a Dios. Y lo que salió de allí fue todavía más quejas, más vinagre, más amargura.
un sentido de victimización, mira lo que me hacen, mira lo que me han hecho. Pero después que él terminó de sacar todo lo que llevaba por dentro, la voz de Dios fue tan clara. Fue como si Dios le dijera algo que él mismo no podía entender lo que Dios le decía. Las palabras del Señor a su espíritu fueron: hasta que tú no empieces a darme gracias por lo que tienes, no recibirás lo que deseas. Y esas palabras le cayeron como una tonelada de ladrillos sobre él. Él dijo: Señor, hasta que yo no te dé gracias por lo que tengo, pero si no tengo nada. Se puso a pensar que no tengo nada, no veía nada. Pero mientras más pensaba, empezó a darse cuenta de que empezó a dar gracias a Dios por algunas cosas. Bueno, por lo menos no estoy enfermo. Gracias a Dios por la salud. Bueno, por lo menos todavía tengo la firma de abogados, todavía no todo se ha perdido. Bueno, todavía vine aquí en carro, todavía no he perdido el auto. Y empezó a hacer una lista puramente material de todo lo que tenía. Pero mientras más él pensaba y meditaba y empezó a darle gracias a Dios por lo que tenía, algo dentro de él empezó a cambiar. Él dice que él lo notó porque en ese momento, después que el Señor le dijo eso, le trajo una gran memoria de su infancia. Y era la memoria cuando él tenía unos 6 años, 7 años, cuando su abuelo una vez le envió un paquetito. Y cuando él lo abrió, en el paquetito había $1 de plata. $1 de plata es $1 en moneda de plata. Y él lo recibió y él recuerda que su mamá le dijo: tienes que escribirle una nota dándole gracias al abuelito por lo que te envió. Y tanto esto insistió su mamá que él se sentó y escribió esa notita: gracias, Grampa, gracias, abuelito, por el peso de plata que me diste. Y lo envió. Inmediatamente recibió otro paquetito con otro $1 de plata y una nota del abuelo. Y el abuelo le dijo: siempre que tú me des gracias por lo que yo te doy, te daré más. Y de pronto aquella memoria vino a su mente y lo juntó con lo que el Señor le había dicho, y de pronto él empezó a ver un rayo de luz en su oscuridad. Él empezó a darse cuenta: bueno, quizás mi salida de donde me encuentro, de mi carencia, de mi necesidad, es cultivar esta gratitud, esta generosidad. Y de ahí en adelante empezó a escribir notitas. A él le gustaba escribir notitas. Y cada vez que alguien hacía algo por él, escribía una notita: fulano, gracias por haber hecho esto, porque me ayudó de esta manera. Nota sencilla, de pocas líneas, pero la enviaba. Y de pronto, a medida que él empezó a hacer eso, recibía más bendiciones. Y se abrían nuevas puertas. Por ejemplo, sus hijos no le hablaban. Y cuando en una ocasión, para el Día de los Padres, su hija le mandó por compromiso un regalito, era una corbata. Él se sentó y le escribió una nota a su hija: gracias por la corbata que me enviaste, se va a ver muy bien con todos mis ternos azules. Siempre que me la ponga, voy a pensar en ti. Poco tiempo después su hija le llamó: papá, ¿cómo estás? Quería saludarte. Papá, ¿nos podemos ver? Él le dijo: sí, hija, te invito a salir. Su hijo tampoco le hablaba. En una ocasión su hijo le escribió también una pequeña nota: papá, necesito verte. Entonces le dijo: gracias, no sabes lo que tanto significa para mí escuchar de ti. Por supuesto que sí, te invito a salir, te invito a almorzar. Cuando salieron a almorzar, su hijo le presentó un cheque, le dijo: papá, ¿te acuerdas el préstamo que me diste? Que yo te pedí un pequeño préstamo para una situación que tenía y tú me lo diste, te lo estoy pagando de vuelta. Le dijo: no tienes que pagármelo, no, papá, quiero ser responsable. Él se sentó y le escribió una cartita a su hijo y le dijo: hijo, gracias por haber pagado el préstamo. Estoy dándome cuenta de que estás cada día más responsable y por eso te felicito, estoy orgulloso de ti. Bueno, eso abrió las puertas y restableció la relación con su hijo. Mientras él más daba gracias por todo lo que recibía, Dios seguía abriendo puertas de bendiciones. En muy poco tiempo, y por eso escribió el libro, en poco tiempo él empezó a darse cuenta que Dios le bendijo y él pudo salir de sus deudas, pudo resolver muchos de sus problemas. Tanto así que él dijo: tengo que escribir un libro porque esto es algo que tanta gente necesita. Gente que está pasando por momentos difíciles, gente que está
viviendo ansiosamente y con temores de carencia, ellos necesitan saber que el secreto es la acción de gracias y la generosidad. Bendice a otros y otras bendiciones te vendrán. Porque el tercer componente que Dios trae a nuestras vidas cuando practicamos la gratitud y la generosidad, convencidos de que Dios es nuestro proveedor, el resultado es gozo. Por primera vez en su vida, John Crowley descubrió lo que era el gozo del Señor. Él descubrió lo certero de las palabras de Jesús. Hay más gozo en dar que en recibir. Él también descubrió lo que el apóstol Pablo había dicho después de haber citado a Jesús con esas palabras, que Dios ama al dador alegre. Él se dio cuenta de que Dios no se queda con nada, que lo que Dios anhela más que ninguna otra cosa es bendecirnos. Y cuando somos agradecidos, cuando somos generosos, el resultado inescapable es el gozo. En medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de la incertidumbre en que estamos viviendo, ¿por qué no empiezas a sembrar semillas de gratitud? ¿No tienes mucho que dar? No cuesta nada escribir una nota de apreciación a la gente que tú amas, a gente que tú aprecias. No te cuesta nada excepto tinta y papel. Y por más pobre que seamos, quizá tenemos eso, ¿no es cierto? Una pequeña nota, una pequeña llamada, un texto muchas veces por teléfono, diciéndole a una persona, aprecio todo lo que haces, aprecio por lo que hiciste, siendo específicos por lo que hiciste por mí. Eso puede despertar en otros la bendición de sentirse necesarios, pero también abre las compuertas de los cielos para que Dios entonces pueda confiarnos con más de sus bendiciones. Porque cuando somos agradecidos y reconocemos que Dios es nuestro proveedor y por fe lo declaramos y por fe vivimos de esa manera, el Señor sabe que puede confiarnos con cosas más preciadas, más preciosas, porque nuestro corazón es humilde y está bien con Él. El camino a agradar a Dios muchas veces es el camino tan sencillo de la gratitud. Quizás en estos días estás preocupado. Quizás es hora de orar y clamar las promesas y descansar en el amor de un Dios que ha prometido no fallarte. Y aunque la situación se ponga difícil, tú siempre puedes descansar en aquel que lo dio todo por ti. Tú puedes descansar en las manos de aquel Hijo de Dios que todavía las tiene marcadas con su gran sacrificio que hizo por ti. Así que yo te invito en este día, seamos agradecidos, seamos generosos, seamos gozosos. Vamos a orar. Padre, en la incertidumbre del porvenir existe la certeza de tu presencia allí a favor nuestro. Señor, tú has prometido estar en el mañana como lo estás presente hoy. Hasta aquí podemos darte gracias y decir, Señor, aunque la situación ha sido difícil, tú has provisto, tú has guardado, tú has bendecido, tú has protegido. Gracias, Señor. Y por fe podemos decir, Señor, tú serás nuestro proveedor. Te pedimos por el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pero también danos la fe de saber que el pan de mañana está asegurado, como el de ayer estuvo asegurado. Porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres fiel. Y Señor, si en nuestro corazón hay un reconocer de que no estamos bien contigo, de que el pecado nos ha separado de ti, y sentimos la vergüenza y la culpabilidad de sentirnos distanciados de tu presencia, oh Señor, déjanos poner eso a un lado y venir a ti con sinceridad y humildad y decirte, Señor, aunque no lo merezco, te necesito. Aunque no soy digno, ten misericordia de mí. Tú eres mi proveedor. Y gracias, Señor, por todo lo que haces. Yo confío en que tú proveerás para mí. Señor, pon en mi corazón ese sentir de generosidad, de bendecir a otros, aunque sea con unas palabras de aliento,
con unas palabras de afecto, con unas palabras de ánimo. Y Señor, que yo pueda sembrar en sus vidas no solamente el gozo de ver cómo tú les edificas a ellos, sino también un día recibir la recompensa inmerecida de que tú eres un Dios que honra la reciprocidad y la generosidad. Recompensa mi vida también por la manera en que la usas. Y ayúdame a servirte no por la recompensa, sino por amor a ti. Señor, ponemos nuestras cargas en tus manos. Mañana está en tus manos y nosotros también. Tú eres nuestro buen pastor, nada nos faltará. Tú nos suplirás de tus abundantes riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tuya es la tierra y toda la plenitud de ella. Tú no careces de nada y tú nos has dicho no temas. Si yo visto a las flores y los lirios del campo, si doy alimento a las aves del cielo, tú vales mucho más que muchas aves. Recibimos tu palabra y la paz que la acompaña en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, amado.